tardes. Les dije esta mañana pues que les había compartido en Territorium 2 evidencias y bueno, yo creo que es pertinente como tal explicarles de qué se trata para que ustedes como tal dejen todas las dudas e inquietudes al respecto. Primero que todo abrir la ficha. Llegar a las evidencias y vamos a... Bueno, entonces aquí está. Señor, disculpe. Sí. Soy José Palacio. Quería saber para ver si me puso asistencia, señor. Claro. Desde yo sí, no sé por qué siempre me pregunta 2 veces que si le pongo asistencia. Si yo cuando yo lo menciono es porque yo le coloco asistencia. No, señor, lo que pasa es que como tenía problemas con la conexión, no estaba escuchando nada. Ah, bueno, dale, listo. Y Anthony Chamorro está conectado acá también, señor. Bueno, vamos a colocarle aquí a Chamorro la asistencia también. Dale, listo. Ok, señor. Instructora, yo acabo de Señor. entrar porque tenía problemas con el internet. Dale, mijito, Joshua. Ok. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí a la clase. Bueno, instructora, disculpe, lo que pasa es que tenía problemas con el internet y estaba escuchando entrecortado y no me di cuenta cuando llamó a lista. María Gil, sí. Sí, señora. Señorita. Te disculpe, instructora, que vengo el internet un poco molestando. La que no deja María Alejandra. Papá. Mami, ¿cuándo va a venir mi papá? Ahorita, calladita. Bueno, entonces, estimados, vamos a dar inicio como tal a la clase, explicando precisamente, ya tienen 2 evidencias compartidas. ¿Cuál es la primera evidencia? La primera evidencia hace referencia a la matriz de riesgos. El tema de matriz de riesgos fue un tema que dejamos como en stand-by. Alcanzamos como tal a conocer un poquito la metodología, la GTC 45, la GTC 45 segundos. Bueno, les decía, estimados, que la GTC 45 es la metodología que precisamente nos utilizamos para la identificación de peligros y riesgos. Como tal, no vamos a desarrollar la matriz de riesgo porque es más que todo una competencia como enfocada al tecnólogo en SCT, pero sí es muy importante que ustedes por lo menos conozcan la tabla de identificación de peligros y eso ustedes lo hicimos, es decir, ya lo socializamos. Los 7 diferentes factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánico, psicosocial, de seguridad y naturales. Y esos esos factores de riesgo tienen a su vez peligros asociados, que es definitivamente pues lo que nosotros tenemos que contrarrestar. Entonces, ¿en qué va a consistir la actividad? Teniendo en cuenta precisamente ese estudio y esa metodología, ustedes van a desarrollar el panorama de riesgo de su actividad objeto de estudio de su proceso productivo. Entonces no vamos a llenar, aquí está la actividad como tal, no vamos a llenar como tal el formato de matriz de riesgo, sino una matriz que se denomina matriz de jerarquización, que es mucho más pequeña, pero es igual de práctica. Esta es la matriz de jerarquización y también se las coloqué precisamente acá dentro de la evidencia. Es decir, que está en Excel y pues también se las coloqué. Doctora, ¿Sí? Disculpe, está compartiendo pantalla porque no me sale. No te sale. No, o creo que no está compartiendo. Tampoco. A mí tampoco me sale, señor. Anda, No le está compartiendo, instructora. El trabajo, cállate.
Ahora sí, qué pena. Ahora sí, cierto. Sí, señora. Ah, bueno, miren, esta es la evidencia que yo les acabo de compartir. Dentro del anexo, yo les voy a compartir también las diapositivas que nosotros, pues, que yo les alcancé como a socializar relacionadas con la GTC 45. Pero yo considero que no es necesario, simplemente es necesario que ustedes conozcan como tal la clasificación de los riesgos para poder diligenciar este documento. Miren que es más pequeño, no pondera, pero es bastante práctico porque con el peligro identificado, con el riesgo identificado, nosotros podemos establecer precisamente cuáles son los controles que podemos encontrar en cualquier área. Este es el documento, aquí está en Excel, aquí lo tienen en Excel y allá lo tienen precisamente con la actividad. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hablar por lo menos del área de contabilidad. Vamos a colocar aquí el área contable. Dentro del riesgo, ¿verdad? Vamos a identificar de pronto el peligro de una persona que desarrolla labores de digitador. Entonces, una persona que desarrolla un trabajo de digitador está enfocado, ¿verdad? ¿Qué tipo de factor de riesgo? Vamos a ver, porque una persona que es un digitador puede tener una sobrecarga laboral porque puede tener 10, 12, 14 horas sentado haciendo informe. Puede tener de pronto alguna silla inadecuada y pues ahí hay un factor de riesgo ergonómico. Hay un riesgo que yo creo que es el más relevante y es precisamente el de digitar. Y al digitar, la persona tiene que estar utilizando precisamente sus dedos, sus manos. Y si la persona no establece los espacios de pausas activas, no hace los descansos, el puesto de trabajo no es confortable, de pronto se esfuerza, hace un ángulo no recto, sino obtuso con respecto a su brazo, a su área. De pronto no tiene descansamuñeca, de pronto no tiene portamouse. Es muy, digamos, como muy seguro que con el paso del tiempo esta persona pueda padecer de la famosa enfermedad del túnel carpiano. Entonces ahí el riesgo consecuencia vamos a colocar ergonómico. Identificado, hombre, el peligro identificado en este caso serían los movimientos repetitivos. ¿Sí? Ahí sería como tal los peligros identificados. De esta manera, chicos, ustedes van a diligenciar este formato. Es un momentico que no me está como un poquito lento. Lo único lento no es el computador, oyeron también. O sea, no es la conectividad, también el computador. Entonces aquí viene precisamente cuál es la medida de prevención que usted consideraría para este tipo de riesgo. En este caso, yo colocaría pausas activas. ¿Sí? Pausas activas, ¿a qué tipo de control hace parte? Hace parte de un control administrativo. Entonces usted simplemente pues tiene que diligenciar a qué tipo de control hace parte. ¿Cuáles son los controles de eliminación? Por ejemplo, cuando el riesgo que nosotros estamos evaluando, la persona está utilizando una máquina que ya es obsoleta y requiere precisamente un cambio de tecnología, ahí en ese caso estaríamos utilizando un riesgo de eliminación. ¿Por qué? Porque ya estaríamos cambiando a una nueva tecnología. Riesgo de sustitución. Sustitución es cuando de pronto estamos utilizando un material, pero resulta de que ese material de pronto puede poner en peligro la integridad de la persona. Un ejemplo, cuando estamos utilizando quizás algún tipo de pintura que está compuesta o que en su preparación se utilizan algún tipo de agente químico bastante complejo que puede incluso resultar cancerígeno o puede quizás generar
problemas a nivel respiratorio, quizás es de un olor más fuerte, de pronto no es de tipo biodegradable, que genera quizás algún daño al medio ambiente, etcétera. Entonces, en ese caso, marcaría sustitución. Entonces, sustitución es cuando yo debo cambiar un material por otro. Y eliminación es cuando ya de pronto el proceso, la tecnología que yo estoy llevando a cabo es obsoleta. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Los controles de ingeniería se aplican precisamente cuando hay algún tipo de procesos o de procedimientos que me permiten mitigar o contrarrestar un riesgo de una manera global. Por ejemplo, un control de ingeniería que se podría aplicar en el evento que exista algún tipo de material, de sustancia, de material particulado o de sustancia o de gases a la atmósfera, sería un sistema de ventilación. Entonces, eso sería precisamente un control de ingeniería. Cuando hay un cambio en el proceso, ahí estoy aplicando un control de ingeniería. Y los controles administrativos pues tienen que ver precisamente con actividades de tipo de capacitación, por ejemplo. El sistema de pausas activas es un control administrativo. Señalizar, aplicar señalización es un tipo de control administrativo. Y los equipos de protección y elementos de protección personal, pues en algunos casos es necesario. Para este caso no, porque para este caso pues la persona desarrolla su actividad solamente utilizando en algunos casos cuando digamos el riesgo es bastante extremo, que utilizan algún tipo de férulas para contrarrestar el movimiento. Pero normalmente los equipos y elementos de protección personal son para cierto tipo de actividades cuando se trabaja precisamente en un área de producción, en un área donde las personas están expuestas más que todo a riesgos relacionados con los de seguridad mecánico, eléctrico. También cuando hay, digamos, presencia de riesgo químico, se utiliza más que todo la protección respiratoria y también la protección visual para evitar como tal el contacto. Entonces, esto, mis estimados, es esa actividad que estaba como tal pendiente. Estaba era como tratando de buscar compartirles un instrumento que no fuera de pronto como tan amplio o un poco complejo como la matriz de riesgo, pero pues se considera de que este instrumento es el adecuado. No pondera, si ustedes se pueden dar cuenta, no se clasifica o no se cuantifica el riesgo, pero sí de una manera cualitativa, ¿verdad? Sí se cualifica. Es decir, que nosotros podemos incluso determinar cuáles serían los controles que se aplicarían para este tipo de riesgo. Entonces, ¿dónde lo van o cómo lo van a desarrollar? Pues van a escoger 3 o 4 áreas relacionadas con la empresa o actividad de proyecto de su proyecto formativo. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger 3 áreas de la empresa y de cada área vamos a identificar por lo menos 2 peligros, 2 tipos de peligros o 2 factores de riesgos y asociados a sus peligros. ¿Cuáles son los peligros que se relacionan con esos factores de riesgos identificados? Y a determinar cuál sería la medida de control y a clasificarla dentro de qué jerarquía de controles se hace referencia. ¿Ok? Esa es la primera actividad. ¿Tienen en esa actividad algún tipo de duda, mis estimados? Instructora, la verdad es que he estado intentando pues escuchar la clase, la escucho entrecortada, no sé si es el internet. La verdad es que me presentó problemas para entrar y no pude escuchar como tal la explicación, entonces era para ver si usted me podía al final de la clase pues enviarme el link para escuchar el principio. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, vamos a ver si ya empecé la grabación. Sí, ya estoy grabando. Del resto, ¿tienen alguna duda? Porque, bueno, soy consciente de que el internet está complejo, ¿sí? Instructora, lo que hay que subir a la plataforma es esa matriz Sí, llenada. ¿Sí? solamente la matriz, correcto. Ok.
Alguien, pero en un momentico que Señor, mi gente tiene la mano levantada, Dubán. señor, ¿y llenar el cuadro completo o 3 cargos, como usted dijo? O Le áreas. dije por lo menos 3 áreas y de cada área identificar 2 peligros, es decir, que tienen que ser 6 Peligros o riesgos de cada peligros uno. asociados a riesgos, claro. Ok. Bueno, entonces esa sería la primera actividad. Segunda actividad, vamos de nuevo al documento. Entonces, esa actividad está abierta hasta el día sábado porque eso es sencillo, eso es simplemente diligenciar ese formato. Con la siguiente evidencia, que fue lo que Instructora, disculpe, sí, antes que empiece la explicación de la otra evidencia para saber si la primera evidencia es individual o en grupo. la primera es individual, el grupo es esta, la que le voy a explicar. ¿Alguien tiene el Bueno, micrófono abierto? gracias. Por favor, ciérrenlo. Ok. Señor, una preguntita. 2. Los cargos los o el área la vamos a coger unos con el proyecto que estamos haciendo, sí. Correcto. Por ejemplo, si usted está haciendo su actividad de proyecto en una ferretería, ¿cierto? La ferretería, pues usted tiene que identificar cuántas áreas, ¿verdad? O qué tipo de áreas tiene ese espacio. Hay de pronto un área contable, hay un área de operaciones, hay un área de distribución, hay un área de venta, hay un área de atención al cliente. Entonces usted me va a escoger, miren, ya ahí te dije como 4, ¿verdad? 4 procesos que tiene como tal el pequeño negocio. Entonces de esos procesos, usted me va a sacar, de esos 3 procesos me va a sacar 2 factores de riesgo y de esos factores, de cada factor de riesgo me vas a identificar un peligro. ¿Ok? Sí, sí. Y los grupos usted lo conforma. No, ustedes no tienen sus grupos de proyecto O ya. sea, tienen que ser los grupos de proyecto. Sí, con los grupos de Ok, proyecto. ok. Bueno, entonces continúo con mi explicación. Señor, entonces la que va a mostrar ahora es la que es individual. No, mi amor, esta es individual, es decir, esta va a ser con la empresa actividad de proyecto, ojo, con la empresa actividad de proyecto, pero es una actividad que es individual, esta actividad quizás no tiene como, no es muy compleja. La que les voy a presentar ahora, que es la de la brigada de emergencia, sí la van a hacer en grupos, ¿ok? O Ok. sea, les explico. Si tu grupo de proyecto está conformado por 6 personas, y las 6 personas están haciendo su actividad de proyecto en la ferretería La Maravilla, yo voy a encontrar 6 matrices de jerarquización de la ferretería La Maravilla, pero la información va a ser distinta porque pues cada uno va a hacerlo con peligros distintos, ¿ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Porque cada quien lo va a hacer de forma individual. Profe, Quería como- No entiendo cuál es la duda. Sí, díganme. Profe, por ejemplo, el grupo mío que está conformado principalmente por las personas que vivimos aquí en Galapa. es- Ajá. cada uno nos hemos encargado de, por ejemplo, buscar una empresa, o sea, como tal, ya sea pequeña, mediana, así, que cumpla con ciertos requisitos, ya que no debe ser cualquiera. Entonces, cada uno ya tenemos, entre comillas, una como tal, pero Ajá. no nos han dado una respuesta, o sea, que si no nos dan si nos van a permitir nosotros, Desarrollar estudio. exactamente. Entonces, nosotros, ¿cómo haríamos si no tenemos ya la empresa definida? O sea, todavía estamos a espera de que nos ¿Qué den. tipo de empresa es? Es que, profe, mire, cada uno, por ejemplo, Saray Guzmán, ella le está esperando una respuesta sobre una ferretería. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces hagamos una cosa. Como todavía no tienen definido la empresa, pueden hacerlo en un ambiente simulado de trabajo. Por ejemplo, hipotéticamente ustedes están esperando precisamente y casualmente la respuesta de una ferretería.
vamos a suponer o háganlo pensando en que su empresa objeto de estudio es una ferretería. Entonces ustedes van a simular, bueno, una ferretería está conformada por esto, tiene más o menos estas áreas, van a identificar cuáles son las áreas o procesos que hipotéticamente debe tener una ferretería y con base en eso van a clasificar los factores de riesgo e identificar qué peligros se pueden presentar con los trabajadores, con las personas que hacen parte de ese negocio, que hacen parte de esa ferretería, ¿de acuerdo? Instructora, ¿Cómo? Ojo, pero ¿qué pasa? Ojo, cada quien, listo, vamos a hacer la ferretería Galapa, por darles un nombre. Cada quien va a buscar o va a identificar 3 áreas de esa ferretería, ¿verdad? Y de esas áreas hallar un factor de riesgo y de ese factor de riesgo sacar 2 peligros. Ya, así de sencillo. En total serían 6 peligros que ustedes tendrían que representar en la matriz. Pero como les digo, de manera individual. La empresa puede ser la misma, pero el trabajo debe ser individual. Por ejemplo, tú vas en el área de ventas, tú vas, identificas un peligro de tipo físico y tu compañero identifica uno de tipo ergonómico, es decir, no van a ser iguales. Y tiene cabida y son peligros que se pueden presentar en esas áreas. Es decir, lo que yo no quiero es que la información de los 6 sea exactamente igual, sino que cada quien trabaje en lo suyo. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Ah, ok, señor. O sea, trabaja en grupo, pero cada uno tiene su individual, cada Exacto, o vayan sea así. que lo único grupal es el nombre de la empresa. ¿Sí? Ah, ok, ok. Lo que sí pueden trabajar Instructora, en grupo. ¿Cada ¿Cómo? matriz debe tener cuántas áreas mínimo? 3 Aunque sean de... áreas, 3. 3 Ok. áreas Sí, y de que, cada área sueño 2 que sea que peligros. cada uno vaya a su matriz. Exacto. De Ah, cada ok. 2 peligros. Sí o Por sí. ejemplo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, identificar cuántas áreas puede tener esa empresa. Hay empresas que pueden tener 12 procesos, 12 áreas. Hay empresas que tienen menos, que tienen 4, que tienen 3. Entonces, de esos 3, van ustedes a identificar los factores de riesgo y de pronto no todos van a ser iguales. Algunos van a ser diferentes. ¿Sí? Pero lo que yo no quiero es que sean 6 trabajos exactamente con los mismos factores, con los mismos peligros. Ya. Si tú colocas, por ejemplo, en el área de ventas, peligro físico, el otro va a ser lo de tipo ergonómico, el otro va a ser lo de pronto de tipo de condiciones de seguridad. ¿Sí? ¿Me hago entender? No quiero ver es el mismo trabajo repetido por 6. Bueno, yo creo que he sido más que clara. Seguimos. En este trabajo, que es el de brigada de emergencias, bueno, aquí en el trabajo, pues yo lo que quiero es que ustedes me hagan la identificación de cuáles son las amenazas que se encuentran presentes en el entorno organizacional. Es decir, ustedes, teniendo en cuenta la explicación, el material suministrado en la clase anterior, donde identificamos amenazas de tipo social, de tipo antrópica, de tipo tecnológica y de tipo natural, cuáles de pronto son las más cercanas a su empresa. En ese aspecto, cuáles son precisamente ese tipo de amenazas y qué medidas aplicarían ustedes para contrarrestar esas amenazas. Es decir, me pueden hacer un cuadro con 2 columnas donde ustedes me coloquen la amenaza identificada y en el otro cuadro las medidas de control para contrarrestar esas amenazas. Aparte, Señor, se escucha bugueado. ah, no, pero es tu internet, porque yo creo que el resto me escucha bien o no me equivoco. Sí, señor, se escucha bien. Bueno, la segunda parte de la actividad, ¿en qué consiste? Algo muy importante y es el uso de extintores. Yo quiero que ustedes me hagan como especie de un folleto. Hay un programa
que se llama Publisher, que es de folletos donde ustedes lo pueden hacer, o si lo quieren hacer en Prezi, o si lo quieren hacer en PowerPoint, y si lo quieren hacer incluso interactivo, donde ustedes me van a explicar o a mostrar precisamente los diferentes tipos de extintores que se requieren precisamente en las empresas objeto de actividad de proyecto. Por ejemplo, si la empresa donde usted está desarrollando su etapa, va a desarrollar usted su proyecto formativo, es una oficina, pues ya sabemos según la clasificación de que hay un tipo de extintores que se utilizan solamente para esos entornos laborales. Pero si por el contrario nos encontramos de que hay productos que son de naturaleza combustible, sabemos que hay una clase de extintores que se utiliza precisamente para ese entorno. Entonces yo lo que yo quiero es que usted me establezca, ¿verdad? Y si en la empresa de pronto podemos encontrar esos dos ambientes, ¿cuáles son los extintores? Usted me va a hacer una presentación como especie de un folleto, donde usted en primera instancia me muestre lo que es un extintor, me diga su importancia, cómo se clasifica y cuáles son los que se utilizan en esa empresa. Ya, si hay distintas áreas y de pronto es claro que dependiendo del área de la empresa yo voy a utilizar extintor. Hay un área que de pronto puede ser sistemas donde se encuentra el servidor y donde se encuentra todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Se requiere un extintor. Hay un área donde hay de pronto material, sustancias químicas peligrosas para el mantenimiento de ciertas máquinas. Ahí deben existir extintores, otro tipo de extintores. Hay un área que es administrativa, que donde se predomina precisamente los papeles, las cajas, el cartón. Ahí hay otro tipo de extintor. Entonces, yo lo que yo quiero, chicos, es que me hagan un folleto, ¿verdad? Representativo de los extintores que se requieren como tal en su empresa, actividad de proyecto. ¿De acuerdo? Dubán, cuéntemelo. Señor, una pregunta que en la última punto ese no entendí bien cómo. O sea, tengo que hacer el folleto del Tienes extintor, que hacer un folleto. qué es la importancia y los tipos y eso, pero o sea, pero no entendí lo último que te explicó. ¿Qué no entendiste? Sí, O sea, me en el decir lo que caso, yo necesito en el folleto. o sea, pero en cada cargo, los extintores como ¿Cuáles son los extintores que se requieren en tu empresa actividad de proyecto? ¿Sí? Teniendo en cuenta, pues, obviamente, la naturaleza de tu empresa. ¿Ya? ok, ya, sí. Alexa, Anthony, Angeli, Sebastián, José, dudas, inquietudes. Llevo casi la hora aquí en la clase, Sebastián. Instructora, este es Dígame, María Alejandra. instructora, esta actividad sí se va a realizar en grupo o también es individual. Correcto, esta me la van a hacer en grupos. Ok. En los proyectos en el grupo de proyectos formativos. ¿Sí? Para que quede bien chévere, para que sea un folleto bien elaborado, donde ustedes precisamente pues tengan, el objetivo es que ustedes también investiguen, recuerden de que nosotros somos unos orientadores del proceso, pero ustedes también, mediante el autoaprendizaje, también elaboran precisamente sus evidencias y también investigan un poco. Entonces el objetivo es, teniendo en cuenta su empresa, yo no conozco sus empresas, ustedes de pronto están más cerca de la realidad, identifiquen cómo es el proceso y cuál debe ser precisamente los tipos de extintores que se deban utilizar en el evento que se presente una emergencia. ¿Por qué? Por precisamente las actividades que ahí se desarrollan. Sí, Dubán. Señor, disculpe, puede decir para poner un tico la actividad, esa última, para decirle una cosa. Para que me repita otra vez en el primer punto. O sea, toca identificar los riesgos, las amenazas Las amenazas, Ajá. amenazas.
Y usted dijo sobre 2 cuadros, ¿cómo se llamaban? O sea, que teníamos que hacer 2. Bueno, que tú vas a hacer un cuadro de 2 columnas donde en un lado vas a colocar cuáles son las amenazas y en el otro cuáles son los mecanismos para contrarrestar esas amenazas. ¿Sí? Por ejemplo, ante una amenaza de tipo social, ¿cuál sería de pronto el mecanismo que tú aplicarías o cuál sería el control que tú aplicarías para contrarrestarla? ¿Sí? Si se te presenta, por ejemplo, una amenaza de tipo tecnológica, se te presenta un conato de incendio, ¿cómo la contrarrestarías? Entonces, en primera instancia ya sabemos que tenemos que tener los extintores, se debe tener también incluso como una brigada de emergencia capacitada para albergar los números, eso también es importante, los números del sistema de primera respuesta, bomberos, defensa civil, etcétera, etcétera, de acuerdo precisamente a la emergencia. De primeros auxilios, ¿cómo se contrarresta? ¿Qué tengo que hacer? Si se presenta, por ejemplo, una amenaza natural, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Sí? Para evitar, por ejemplo, una inundación. Instructora, y ese cuadro debe ir adentro del folleto. No, eso no es un folleto. A ver, eso debe ser un cuadro independiente del folleto. En el folleto solamente es extintores. Mira, recuerda que, mira, la evidencia tiene dos actividades. Una es identificación de amenazas, Gabriela, y la otra es el folleto de extintores. En la identificación de amenazas tú vas a hacer un cuadrito, puede ser en Excel o puede ser en Word, donde tú expliques, bueno, en la empresa industria de muebles pájaro, se identifican este tipo de amenazas y usted las identifica y al lado, bueno, estas amenazas sugerimos estos mecanismos de control para contrarrestarlas y usted la coloca al lado. O sea, yo le sugiero una tabla, pero si usted no lo quiere hacer estilo tabla, lo puedes explicar. El folleto es otra evidencia donde usted me va a hacer un folleto en el programa que usted desee, ¿verdad? El Publisher, PowerPoint, hasta en el mismo Word, ¿cierto? Lo puedes hacer. Que sea interactivo, que sea bien bonito, ¿verdad? Donde tú me representes precisamente el uso de los extintores, gracias, colócamelo ahí, el uso de los extintores y cuáles son precisamente los extintores que se utilizan en la empresa objeto de estudio, de acuerdo a las actividades que ahí se presentan. Así, sencillo. Y ambos puntos son en grupo. Perdón. Sí, les escucho. Si ambos puntos son en grupo. Esta evidencia es en grupo, la de brigadas de emergencia, tanto la de las amenazas como la del folleto me la van a entregar de forma grupal. La única evidencia que es individual es la matriz de jerarquización. Ok, señor, y la actividad que vamos a hacer en grupo, ¿uno por grupo o cada uno? ¿Y ustedes qué entienden por grupo? Por grupo es la misma actividad todo el grupo. Tú me dices es con respecto al montaje. Bueno, ¿yo qué les digo? Sí, señor Montaje. Listo. Es una sola actividad, pero sí me gustaría que cada quien me la colocara. Ojo, pueden hacer una, pero me hacen con normas APA, con hoja de presentación y todo para yo poder relacionar quiénes son los que integran cada grupo. Pueden hacer una por grupo, el montaje una por grupo, pero con carátula de presentación. ¿Ok? Uno por grupo y uno por individual, señor. La individual es individual. Y si es por grupo, es una por grupo con carátula y con hoja de presentación donde estén todos los integrantes. ¿Es claro? Sí. ¿O tienen dudas? La actividad claro. de brigada de emergencia es por grupo
con una hoja de presentación donde aparezcan todos los integrantes del grupo. No es Y la necesario que matriz cada quien individual. la suba. Ojo, no es necesario que cada quien la suba una actividad grupal. La que sí me debe montar grupal es la, perdón, individual es la matriz. ¿Ok? Ok, señor. Las Ok, dos tienen instructora. el mismo día que vamos a subirlo, ¿verdad? Hasta el No, 20. la de la matriz se vence el sábado y la otra actividad se vence el lunes. Ah, ok. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? No, señor, ya todo está claro ya. No, señora, sí. Gracias, ahora sí. Bueno, listo. Denme un segundito que les voy a compartir pues un material bastante, pero bastante importante. Bueno. Ay, se me perdió. Ustedes aquí están. Un momentico, ya les voy a abrir aquí el material. Ustedes me recuerdan, por favor, si el material no se los he compartido. Bueno, aquí vamos a compartir. Este material ya ustedes, ya yo se lo socialicé. Ustedes disculpen. Chicos, les estoy compartiendo. Me recuerdan si este material se lo socialicé. Señor, no. No. No, señor, no. Bueno, No, este material precisamente hace referencia ya a las dos últimas actividades de aprendizaje, porque si ustedes no recuerdan, ya nuestra competencia culmina al término precisamente de esta semana. Y vamos a desarrollar precisamente un pequeño instructivo para el manejo integral de los residuos. Y ese instructivo va a ser precisamente elaborado dentro de sus empresas, objetos de estudio, pero va a ser un documento, un informe pues bastante sencillo que va a recopilar una información pues de gran relevancia. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los residuos. Ya sabemos que precisamente, yo quiero que alguien me defina qué es un residuo. ¿Qué son los residuos sólidos para ustedes? Voy a la dedocracia. Anthony Cáceres. Anthony Cáceres está ahí en línea. Sí. Anthony, para ti, ¿qué es un residuo sólido? ¿Un qué, señor? Se escucha entrecortado. Residuo sólido. ¿Qué son los residuos sólidos? A ver. Instructoras son como los productos que son desechados ya después de su vida útil y no pueden ser reutilizados. Muy bien. En este caso ya no serían productos, sino como... Sí, ves para allá. Los residuos sólidos, como tú lo acabas de manifestar, bueno, como acaba de decir Luis, precisamente los residuos sólidos son como el remanente, por decirlo así, de material que ya definitivamente nosotros utilizamos y que no vamos a, del cual precisamente pues no vamos a darle quizás un uso.
Un ejemplo puede ser cuando nosotros consumimos, ¿verdad? Alguna sustancia, cuando compramos un envase con gaseosa. Por ejemplo, una botellita de gaseosa plástica. ¿Qué ocurre precisamente pues con el líquido? El líquido nosotros lo consumimos, pero nos queda ¿qué? Nos queda como tal el envase plástico. Entonces, el envase plástico en muchas ocasiones buscamos una caneca y lo botamos porque pues no le vamos a dar de pronto ningún tipo de utilidad. Pero resulta de que ese envase es un envase plástico, tiene incluso una tapa. Esas tapas incluso también hay algún tipo de empresas o de fundaciones que las recopilan precisamente pues para volver o involucrarla dentro del ciclo, ¿verdad? Dentro del ciclo o del proceso de elaboración. Y en ocasiones, si nosotros no lo utilizamos o no le encontramos de pronto algún tipo de uso, valga la redundancia, dentro de nuestras casas, existe una opción y es de reciclarlo. Yo creo que de pronto en nuestras casas, muchos incluso a nivel de jardinería, utilizamos mucho precisamente estos residuos sólidos, estos envases, pues de pronto para hacer algún tipo de ornamentaciones, de poteras, de ciertos elementos, incluso que sirven hasta de adorno. En muchas ocasiones yo les aseguro que más de ustedes, más de uno, utilizan los envases de gaseosa para almacenar agua dentro de sus neveras. Ese es el Tupperware preferido de las mamás. ¿Y qué nos damos cuenta? Precisamente nos damos cuenta que pues últimamente los envases, sobre todo los envases de bebidas gaseosas, se está utilizando un tipo de plástico que solamente está elaborado precisamente para cumplir con la vida útil de ese producto. Si la vida útil debe ser de 6 meses, pues ese plástico no está parametrizado para que dure ni 2 ni 3 años, sino de pronto más o menos para que dure un año. Precisamente porque hay mucha contaminación, sobre todo con el plástico. Nos podemos dar cuenta pues que a nivel incluso en las playas se recopilan o se recogen bastantes insumos o bastantes residuos de este tipo de material. Entonces hay que ser de pronto un poquito más condescendientes con la naturaleza y utilizar materiales que sean biodegradables y que no generen como tal una contaminación al entorno. Entonces, precisamente vamos aquí al objeto de aprendizaje. Nos habla sobre el manejo de residuos. Hay algunos residuos que pueden ser reciclados y hay otros que definitivamente no, es decir, hay algunos que pueden ser aprovechables, que son los que se reciclan, y hay otros que sí se les tiene que dar una disposición final, como son de pronto como los residuos que se generan en las baterías sanitarias. Todos los que son de pronto de riesgo biológico, por lo menos lo que son los fluidos corporales, pañales desechables, todo lo que es, todo ese material de tipo corporal se considera de riesgo biológico y pues obviamente se tiene que ya disponer o generar una disposición final y que la persona no vaya a contaminarse porque están catalogados como peligrosos. Las heces, miren por ejemplo cuántas personas no se infectan de enfermedades como por ejemplo tan contagiosas como la hepatitis, solamente por tener el contacto quizás con la orina. Entonces miren la importancia de la asepsia, del aseo. El VIH, miren la importancia que es precisamente como tal esterilizar. Alguien tiene el micrófono abierto, de esterilizar cierto tipo de elementos, por ejemplo, los elementos de peluquería, cuando se hace el pedicure, cuando se hace el manicure, por el tema precisamente de una contaminación biológica cuando se pinchan. Las personas miren por lo menos con las agujas, normalmente de una forma, ¿verdad?, de contaminación por el virus del VIH
normalmente las personas que son adictas que utilizan la misma aguja para inyectarse ciertas drogas son, digamos, como la población más altamente, ¿verdad? En contagiarse precisamente por el uso de este tipo de instrumentos. Igual, pues tenemos los residuos aprovechables, que son los que se reciclan. En ocasiones nosotros en la casa de pronto no le vamos a dar un uso, pero lo ideal es que tengamos como una despensa o tengamos algún tipo de caneca donde coloquemos ese tipo de residuos que para nosotros no nos sirven, pero que sí van a servir para otra persona. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? María. Gracias. Bueno, entonces continuamos acá con el objeto de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con los residuos peligrosos? Perdón, con el manejo de residuos. El reciclar últimamente pues nos ayuda sobre todo a crear conciencia, a crear de pronto una mejor sostenibilidad del entorno, sostenibilidad del medio ambiente, porque aunque nosotros de pronto desechemos ciertos residuos, pues para el proceso va a ser muy, pero muy importante que se recopilen, que se reciclen, que se establezcan como unos centros de acopio para que esa materia, ¿verdad? Para que esos residuos nuevamente sean procesados y sean convertidos en materia prima para el inicio de un nuevo ciclo productivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se clasifica? Se pueden proliferar enfermedades e infecciones. Imagínense las personas que trabajan para la AAA, los operarios, ¿verdad? Los operadores de aseo tienen que utilizar unos guantes bastante fuertes porque ¿qué tal que usted de pronto tenga en la casa una persona que esté enferma, que se tenga que inyectar y que precisamente pues esas personas corren el riesgo de pincharse con esas agujas? No sabemos precisamente si esa aguja viene contaminada por algún tipo de enfermedad. Y los riesgos de tipo biológico, todo lo que es por lo menos batería sanitaria, todo lo que es de residuos sanitarios, pues se tienen que empacar y tienen que estar bien sellados para que evitar que estas personas puedan como tal manipularse. A nivel de clínicas y a nivel de hospitales, hay unos prestadores de servicio de recogida o de recepción de este tipo de material. ¿Por qué? Porque ellos precisamente requieren una disposición final con los protocolos de seguridad y precisamente pues para evitar que en usos domésticos se utilicen este tipo de pronto de sustancias que son catalogadas o ese tipo de residuos que son catalogados como peligrosos. Entonces, otro riesgo de no clasificar es que se pueda como tal contaminar el agua. Por ejemplo, si usted trabaja o hay una empresa de artes gráficas, se corre el riesgo que precisamente esos materiales o esas sustancias peligrosas pueden poner en peligro como tal el entorno, si hay de pronto algún tipo de fauna cercana, la flora, incluso el agua residual puede incluso emitir algún tipo de material contaminante y eso puede precisamente generar repercusión en la salud de las personas que están en ese entorno. Contaminación visual, parece mentira, pero esa parte también es bastante relevante cuando hay vallas, cuando hay demasiada publicidad, eso también puede generar contaminación visual y lo más importante, pues los daños que se generan como tal al ecosistema. Entonces, ya sabemos que el reciclaje se convierte en una alternativa de recuperación y también de reutilización de los residuos que son aprovechables. ¿Cuáles son las estrategias del reciclaje? Hay una muy importante y es reducir. Cuando tú reciclas, quiere decir que de pronto tú vas a reducir el uso de ciertos productos. Por ejemplo, en el caso de las bolsas
son un material que pueden generar contaminación, por eso vemos que las bolsas ahora son biodegradables, que se desintegran fácilmente porque puede ser contaminante. Aparte, yo recuerdo mucho cuando era aún muy pequeña y mi papá pues iba a un famoso almacén ya extinto aquí en la ciudad y las bolsas súper grandes decían, eviten que sus hijos jueguen con esta bolsa, pueden asfixiarse, precisamente por el tipo de material, ¿verdad? Que podía como tal generar ese tipo de peligro. Ahora nos damos cuenta de que el material con el que se elabora es incluso biodegradable, se desintegra fácilmente. Usted puede coger una bolsa, ¿verdad?, de cualquier supermercado y nos damos cuenta que de pronto a la semana, a los 15 días, ya se desintegra, ¿verdad? Precisamente con el objetivo de ser un poco más enfocadas a la conservación del medio ambiente porque ya no está elaborada con materiales que sean altamente contaminantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que, por ejemplo, cuando usted vaya a un supermercado, en lugar de tener 20 bolsas, ¿verdad?, plásticas, usted tenga de pronto una bolsa que pueda usted seguir utilizando, que usted pueda reutilizar. Entonces, miren de que hay una campaña incluso de días de no bolsa, donde en el supermercado por nada en el mundo te la suministra y usted tiene que, es decir, ya se vuelve como un hábito de que tú tengas que llevar precisamente el material donde vas a traer tu mercado. ¿Ok? Esto es con el objetivo de reducir. Reutilizar, miren esto qué bonito. Cuando este envase que me traía un líquido o algún tipo de producto, yo le voy a dar otra utilidad. Esto es reutilizar. El famoso envase de Colcafé se convierte en adorno para la despensa, donde yo coloco los granos, donde yo clasifico precisamente los alimentos que son no perecederos. A nivel, bueno, para Navidad se utilizan, yo me acuerdo que hace algunos años mi esposo compró unos floreros elaborados precisamente con envases de refrescos, de gaseosas, de 3 litros, de los mega grandes. Se hicieron precisamente eso eran los faroles navideños. Y bueno, aquí hay una infinidad de productos que se pueden desarrollar. Incluso con las llantas, con los neumáticos, también se hacen precisamente como tal adornos para los espacios de nuestras casas. Y bueno, viene precisamente la parte del reciclar, que es cuando ya no le vamos a dar el uso, pero ese producto puede servir precisamente para involucrarlo nuevamente al ciclo productivo. Entonces, este es precisamente el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de los residuos. Ya sabemos que este ya va para disposición final. Este material orgánico incluso, en ocasiones nosotros podemos hacer compostage, que son como fertilizantes que utilizamos más que todo para labores de jardinería. Bueno, aquí ya sabemos de que estos productos que están aquí, pueden nuevamente procesarse en un centro de acopio. Se puede llevar a un centro de acopio para involucrar y para intervenir en el mercado laboral. Entonces, miren, ¿qué se recicla? Papel, el cartón, el vidrio, todo lo que es metales y todo lo que es plástico. Todos estos residuos, ¿verdad? O todos estos envases son como tal reciclables. ¿Qué es lo no aprovechable? Todo esto. Miren, por lo menos estos residuos de comida, los residuos sanitarios, residuos peligrosos. Miren estos son las lámparas, ¿verdad? Que se están utilizando ahora, que son incandescentes, que son de este tipo que son las famosas ahorradoras, los medicamentos vencidos, las jeringuillas utilizadas, los equipos desechables, por lo menos para hacer terapias respiratorias, las sondas,
¿Qué otras cosas? Por ejemplo, todo lo que es gas, alcohol, todo lo que se utiliza para curación es material peligroso. Bueno, todo lo que es la parte, mire, la parte electrónica, lo que son las pilas, todo lo que son las baterías usadas, ¿verdad? Y lo que son los aceites se denominan material peligroso, aceites quemados. Entonces, esto ya definitivamente ya no se les va a dar un tratamiento, o sea, ya no se les va a reutilizar, sino que se les tiene que dar un tratamiento final. ¿Cuáles son estos residuos que son considerados peligrosos? Residuos químicos, todo lo que son los radioactivos, como por ejemplo las pilas, ese material. Ustedes se han dado cuenta que de pronto las pilas con las baterías con el tiempo destilan un líquido que genera como una composición amarilla, ¿cierto? Ese material es bastante peligroso y hay que evitar el contacto con ese material, sobre todo en ambientes donde hay infantes, ¿sí? Miren, incluso que hasta en los juguetes las baterías no están ya tan expuestas, están, mejor dicho, con un sistema de ultraprotección para evitar que los niños las manipulen. Y incluso hasta vienen revestidas. Sí, pero claro, a veces tenemos en las casas de Jorgitos los curiosos y mejor dicho, te desbaratan un juguete de una manera que es hasta inverosímil. Bueno, todo lo que son los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, que son los denominados RAE, todo lo que son pilas y baterías, los hospitalarios, los aceites usados, bueno, los agentes biológicos, es decir, todo lo que es excrementos corporales, fluidos corporales, y los medicamentos vencidos. Entonces, aquí también, de estos sanitarios, ¿cuáles son los no peligrosos? Por ejemplo, lo que son las servilletas, el icopor que se utiliza para las comidas. Bueno, yo no diría que los pañales, porque los pañales vienen precisamente con materia orgánica y para mí es peligroso. Y bueno, los que son aprovechables ya sabemos que son el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, los empaques Tetra Pak que vienen en una partícula, son 7 capas que conforman como tal ese empaque y que precisamente protegen ciertos alimentos, sobre todo líquidos. ¿Ok? Entonces, estimados, esto es como tal, básicamente, pues lo que les quería iniciar en el día de hoy. Voy a dejar por aquí. En el día de mañana hablamos de estos componentes y les socializaré precisamente cuál es la actividad que se va a generar de esta evidencia y que se convierte precisamente como en la actividad final de nuestra competencia. Y es hacer como un pequeño manual para el manejo integral de residuos en su empresa, en la empresa donde ustedes desarrollen su actividad de proyecto. ¿Ok? Entonces, para no castigarlos más, porque yo creo que ya por el día de hoy tienen bastante trabajo, bastante suficiente trabajo, pues en el día de mañana les estaré explicando en qué va a consistir y les digo para qué fecha pueden como tal compartirme la actividad. Estimados, ¿tienen ustedes alguna duda? Pues por mi parte no, señor, todo claro. ¿Duda? Hey, Todo María, ya es todo claro. María Gil. Duda no, tarea sí, señor. Señor. Están preocupados porque hay que hacer tarea. Bueno, toca, Todo ¿cierto? claro, señor. Señor, sí, nos toca hasta hacer otras actividades con otros instructores también, sí. Bueno, pero yo los tenía en vacaciones, pero ya como tal viene como nuevamente como el hecho de colocarnos un poquito las pilas. Entonces hay que estar preparados y hay que ir desarrollándolas. De igual manera, esta actividad yo les voy a dar un plazo posterior a la terminación de la competencia para que ustedes me la entreguen. ¿Listo? Sí, señor. Ok, señor. Bueno, entonces Igual en ese tranquila, orden. señor, que nosotros cumplimos con eso. Nosotros tenemos la capacidad para todo eso.